Buenas tardes, hoy iniciamos una nueva carta. Es de las cartas más importantes, o al menos para mí, diría yo, mi favorita, y sé que para muchos también es su carta favorita, la carta a los Efesios, pero es una carta muy profunda, la cual hace falta bastante conocimiento con respecto a las otras cartas, las cartas más evangelísticas, el llamado de atención de Pablo hacia los Gálatas y diferentes cosas para tener un poco más de peso y conocimiento para poder ir estudiando esta carta. Ciertamente es una carta que hace falta conocerla, estudiarla constantemente, no solamente ahora. Em, Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante y había una comunidad judía que tenía ciudadanía romana en esta área y según parece era el tamaño de la ciudad lo que podría ser cierta discrepancia. Con respecto o referente a la forma de comprender esta carta, ya que a lo que voy es que muchos estudiosos consideran que la carta iba dirigida a un grupo de creyentes que no conocían al apóstol Pablo, aunque de acuerdo eh, con los estudios, con el conocimiento, Pablo le dedica mucho tiempo, así mismo como las referencias bíblicas que vamos a ver, las referencias de Pablo en sus cartas también, Pablo le dedica mucho tiempo a Éfeso. Entonces, hay un poco de distracción acá porque Pablo eh, sí fue a Éfeso, estuvo bastante tiempo en Éfeso, predicó en Éfeso, dejó a varios de sus compañeros en Éfeso, de sus colaboradores, o lo que se llaman sus colaboradores, pero se entiende de que la carta iba dirigida a gente que no le conocía. Entonces, ¿por qué puede ser esto? Bien podría ser el tamaño de Éfeso, la importancia de Éfeso en cuanto a la línea de comercio que se tenía desde Roma hasta el Oriente. Pues Éfeso era un lugar importante o un lugar de paso importante. Esto significaba que era una ciudad muy valiosa, además que religiosamente era muy importante. Quiero aprovechar, ya haciendo una introducción a Éfeso, voy a leer un texto que tiene que ver con lo que eso conoce en los libros, en los diccionarios directamente sobre Éfeso, a modo de introducción de esta carta. Y ahí mientras vamos viendo esto, también vamos a ver algunas referencias bíblicas. Según entonces los diccionarios, se entiende que Éfeso es una ciudad de Lidia, en la costa occidental de Asia Menor, a mitad del camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte. Aquí se nos hablan varios nombres y varias situaciones geográficas. Y bueno, es mucho más fácil si logramos ubicar Éfeso en un mapa. Todos tenemos nuestra Biblia y entonces ahí en nuestras Biblias tenemos unos mapas y ahí va a estar localizado Éfeso, especialmente si tiene el mapa de los viajes de Pablo, ahí se va a ver, especialmente en el tercer viaje es en donde se va a localizar Éfeso. Pero aunque lo visita también en el segundo viaje, eso también lo vamos a ver. Pero si no, también, especialmente si tiene el mapa a las siete iglesias de Apocalipsis, entonces ahí va a estar localizada Éfeso. Recordemos que el primer mensaje del Señor a las iglesias o la primera iglesia, primera de las siete iglesias a las cuales le envía el texto de Apocalipsis es precisamente Éfeso. Ciudad de Lidia, ¿qué es Lidia? Lidia es el área. Lidia es el área. Algo así como mencionaba, si no estoy mal, bueno, lo hice en la introducción a Filipenses, pero también creo que lo hice la semana pasada, este llamado de atención en donde Filipos estaba en el área o en la zona, en la situación de Macedonia. Grecia en aquel entonces se dividía entre Macedonia al norte y Acaya al sur. Corinto era parte de Acaya, más o menos un área intermedia, pero sobre todo Atenas. Atenas estaba en Acaya. Entonces, esa situación de reunir varias áreas, varias ciudades, entonces en Grecia, en el caso de Grecia, se le llamaba Macedonia al norte, Acaya al sur. Lidia era un tipo de zona así en aquel entonces, en donde se encontraba Éfeso.
Entonces, lo que nos está hablando es de un área geográfica mucho mayor. Y casi que sí abarca todo Turquía. Recordemos que está situado en Turquía. Si conocemos en los mapas geográficos actuales, entonces donde hoy es Turquía, ahí está Éfeso. De hecho, están todas las iglesias de Apocalipsis. En este caso, Esmirna es otra de las iglesias. Esmirna es muy famosa, tanto por ser una de las 7 iglesias del Apocalipsis, como también su pastor, que también fue mártir, Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Entonces él predicó en Esmirna. Y Éfeso también es famosa porque el apóstol Juan ahí terminó sus últimos días. Recordamos que él no fue martirizado, no sufrió el martirio, murió de muerte natural en vejez bastante avanzada, pero ¿en dónde fue? Fue precisamente ahí en Éfeso. Entonces, Asia Menor, la localización es en Turquía. A mitad de camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte, bueno, sí, nuevamente están las localizaciones de todo esto, especialmente en el tercer viaje se podría localizar a Mileto. Si tiene un mapa de los viajes del apóstol Pablo, en el tercer viaje se encuentra Mileto. Pues Pablo hace su discurso de despedida y cierre literal de su tercer viaje misionero desde Mileto. Y tiene que ver esto de Mileto si ve la historia del apóstol Pablo con respecto a Éfeso, en capítulo 19 de Hechos, y empieza en el capítulo 18 también, entonces ahí va a localizar Mileto. Bueno, más adelante, el discurso de Mileto es más adelante, si no estoy mal, es en el capítulo 20, que es cuando el apóstol Pablo está terminando ya su tercer viaje misionero. Bueno, continúa entonces el texto que nos indica el diccionario. Éfeso estaba situada en la encrucijada de caminos comerciales naturales sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente. Poseía el célebre templo de Artemisa. Em, ¿Quién era Artemisa? Diana. Diana, entonces en el capítulo 19 no lo vamos a leer, pero lo pueden leer, capítulo 19 entero, está el gran tumulto de Éfeso y es precisamente por Diana de los Efesios, así le llaman, grande es Diana de los Efesios. Ahora, este tumulto no era porque fueran religiosos, sino porque estaban perdiendo dinero. Básicamente se repite la historia. Cuando la religión se vuelve popular, entonces hay mucho dinero en medio de todo esto y mucho poder. Ellos estaban perdiendo poder y estaban perdiendo dinero precisamente con los artefactos, los ídolos y todo eso que se hacían, lo cual se produce ahora ya, pero por medio de los santos, ya saben, la Santísima, todo lo demás, todo eso es dinero, todo eso es movimiento de dinero. Cuando la gente viene a Cristo, entonces rechaza todas estas cosas y hay pérdida de dinero y es lo que pasa en el capítulo 19 de Hechos. Hoy recordemos otro nombre, Artemisa. Muy interesante todo esto, que representaba a una diosa madre cuyo torso estaba totalmente cubierto de pechos. El torso de Artemisa o el torso de Diana estaba completamente cubierto de pechos. En el siglo II antes de Cristo, los junios de raza griega se apoderaron de la ciudad. Éfeso vino a ser una de las 12 ciudades de la Confederación Jónica y posteriormente la capital. Esto fue una confederación de ciudades o ciudades-estado, bien se puede decir, de lo cual también Éfeso llegó a ser la capital. Esto también es de importancia o la vuelve una ciudad muy importante. Muy importante, muy grande, muy rica. Eso era Éfeso. Y entonces tal vez ahí es en donde se puede dar la discrepancia, en donde se entiende de que Pablo escribe su carta no a una comunidad que lo conocía, como pasa con Filipenses. Acabamos de ver Filipenses y la comunidad lo conocía muy bien y el amor que tenía Pablo. Estas expresiones no las tiene Pablo en Éfeso, o en Efesios, perdón, en la carta a los Efesios. ¿Pero por qué? Probablemente porque la ciudad era bastante grande. Y si es cierto, utilizó a muchos de sus colaboradores. Vamos a ir viendo solamente algunos ejemplos. Continúa el texto, dice, a la muerte de Atalo III, rey de Pérgamo, en el año 133 a.C., Éfeso volvió a manos romanas, que hicieron de ella la capital de la provincia romana de Asia. O sea, era una ciudad importante de tal manera que Roma vuelve y la capital de la provincia de Asia, o sea, la provincia romana asiática,
la capital llegó a ser Éfeso. Entonces, esto a vista de los romanos. Entonces, era muy importante para los romanos. Esto es lo que se resalta en estos textos. Tiberio la reconstruyó después del terremoto sufrido en el año 29 después de Cristo. Numerosos judíos que poseían el título de ciudadanos romanos residían en Éfeso, manteniendo ahí una sinagoga. Bien, entonces vamos a hacer la primera lectura que también tiene que ver con el último párrafo, Hechos 18 al 21, por favor. Tiene que ver con ¿qué? El inicio o la llegada de Pablo a Éfeso. Dice así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Gracias. El siguiente párrafo trata sobre este fragmento. Al finalizar su segundo viaje misionero, Pablo, de camino hacia Jerusalén, hizo una breve visita a Éfeso y predicó en su sinagoga. Dejó a Aquila y a Priscila en esta ciudad para que ellos prosiguieran, con la obra. Es el texto que se acaba de leer del capítulo 18 de Hechos. Es el final del segundo viaje misionero de Pablo. Que por cierto, Priscila y Aquila vienen con Pablo porque los habían perseguido, a no ser que me equivoque, fue en Corinto. Ellos son de Corinto, entonces ellos vienen con el apóstol Pablo porque ellos ya estaban sufriendo persecución ahí. Entonces Priscila y Aquila se asientan en Éfeso y es en Éfeso aquel pasaje famoso y lo pueden leer más adelante en este texto o al principio del capítulo 19 y al final del 18, principio del 19, el pasaje famoso donde Priscila y Aquila encuentran esta pareja de creyentes, colaboradores de Pablo. Esta pareja encuentra al gran predicador Apolos y entonces van a enseñarle, a instruirle a Apolos. Porque Priscila y Aquila conocían y pudieron instruir al predicador Apolos, que más adelante se convierte también en un gran colaborador de Pablo en toda la obra de Pablo y está respaldado por Pablo, eso es bien importante. Pablo ya en sus cartas empieza a respaldar a Apolos. Esto es para que lo reciban en las iglesias. em, Porque Priscila y Aquila tenían el mismo trabajo técnico o manual, si se quiere llamar, que el apóstol Pablo, que era qué, hacer carpas. Entonces, mientras es muy interesante, ¿no? Esta imagen que podríamos tener con Pablo y Priscila y Aquila ahí en su sala, en un su lugar, ellos haciendo carpas, mientras el apóstol Pablo les está dando también la doctrina evangélica, ¿no? O la doctrina de Cristo, bien importante. Entonces ellos conocían muy bien la doctrina precisamente a todo este cuidado que tuvo el apóstol con ellos y la compañía que tuvieron con el apóstol Pablo. Entonces Pablo, debido a la urgencia, a la necesidad, pero se da cuenta cuán importante es Éfeso, por eso desde ya deja a Priscila y Aquila, pero no son los únicos. No es a los únicos a los cuales deja más hermanos. Vamos a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo, perdón, y entonces siempre doy paso a los textos. Em, en época de su tercer viaje, Pablo estuvo trabajando en Éfeso por lo menos 2 años y 3 meses. Entonces, esto es lo que yo ya había visto también en diferentes textos, es lo que tienen diferentes diccionarios. Pablo estuvo en Éfeso trabajando, predicando, enseñando y evangelizando 2 años y 3 meses. Entonces, para mí es solamente con este dato, es un poco extraño entender que Efesios fue escrita a una comunidad que Pablo no conocía, pero sí estuvo ahí 2 años y 3 meses.
Entonces, ¿cómo es que no conocía esa comunidad? Entonces, bien puede ser que Pablo se dedicaba mucho a dejar a sus colaboradores, como vimos desde el principio con Priscila y Aquila, y lo vamos a ver en otros textos, pero también puede ser que era muy grande, era una comunidad bastante grande. Y hubo muchos conflictos, hubo muchas situaciones, y por supuesto el grande, el más fuerte, es el del capítulo 19 de Hechos. Y bien. Dejó la ciudad después de que no se nos olvide esto, porque sí tenemos que comprender de que Pablo estuvo más de 2 años dedicándole exclusivamente a la ciudad de Éfeso y a los creyentes. Dejó la ciudad después del motín provocado por Demetrio, el platero fabricante de templecillos de plata de Diana, que vio disminuir sus beneficios debido a la predicación del apóstol. Todo esto está en el capítulo 19 de Hechos. No lo vamos a leer, es bastante, es todo el capítulo, ¿no? Pero entonces ya queda en ustedes el estar revisando el capítulo 19. Pero vamos a ver 1 Corintios 15:32, en donde Pablo es muy conciso, pero en cierta forma describe este conflicto, o bien puede ser que describa estos y varios conflictos que tuvo en Éfeso debido a la naturaleza de la ciudad. 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Bien, el pasaje nos habla sobre la resurrección, ya sabemos, capítulo 15, y eso lo revisamos cuando vimos 1 Corintios, pero la expresión de Pablo con respecto a Éfeso, ¿no? Si como hombre batallé contra fieras. Si no estoy mal, en cuanto al tiempo, todavía no había sucedido lo del capítulo 19, porque el capítulo 19 es en el tercer viaje, si no estoy mal. Pero como hay discrepancias, no se sabe exactamente en qué momento fue, pero solamente veamos la descripción, perdón, y la lucha de Pablo con respecto a, a la ciudad. Si como hombre combatí contra fieras, ahí en Éfeso, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo religioso, muy probablemente tiene que ver con lo religioso, con el poder que tenían, lo establecido, y muy probablemente lo grande de la ciudad. Era una ciudad muy imponente o muy importante. Y bien, bueno, voy a seguir el texto y terminamos con algunas referencias. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso a fin de que impidiera que la iglesia quedara corrompida por las falsas doctrinas. Y esto lo vemos. 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Sí, y me salté una referencia de 1 Corintios 16:8, que también Pablo habla sobre Éfeso. Vamos a leerla. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Bien, es una breve referencia de Pablo. Pablo ciertamente menciona Éfeso bastante, y ya vimos el de Timoteo, donde pone a Timoteo. Vemos el capítulo 18 de Hechos, deja a Priscila y Aquila, ahora pone a Timoteo. Y, eh, y bueno, vamos a leer también el que es la referencia hacia Tíquico. Tíquico fue otro grande, importante colaborador del apóstol Pablo, que tiene que ver mucho con respecto a Éfeso. Más tarde, no pudiendo pasar por Éfeso al volver de Europa, Pablo llama a los ancianos de Éfeso a Mileto. Esta es la despedida de Pablo y la despedida de sus viajes. Ya terminan sus tres viajes misioneros, y entonces parte hacia Jerusalén, donde es arrestado, y entonces ya él apela al César y entonces es llevado a Roma. Es en ese encarcelamiento en Roma en donde escribe Éfeso. Por eso ya ha pasado todo este tiempo.
Y han pasado todos estos sucesos, todo este estar enviando lo que pasó con Priscila y Aquila, lo que pasó con Apolos, el problema en el capítulo 19 de Hechos, perdón. Entonces, no vamos a ver, solamente la referencia está en Hechos 20:15, que es la despedida de Pablo, el discurso de despedida de Pablo. Es muy importante, pero no lo vamos a ver ahora, pues no nos estamos centrando en eso. Pero, pero estaba cerca el área, estaba cerca del área de Éfeso. Entonces, es un área muy importante para el apóstol Pablo. Tíquico, portador de la epístola a los Efesios, fue después enviado a Éfeso. Y bien, segundo de Timoteo 4:12, ¿hay otra referencia? A Tíquico lo envié a Éfeso. A Tíquico lo envía a Éfeso. Y bien, lo último que nos dicen los diccionarios, la iglesia de Éfeso es una de las 7 iglesias de Asia, esto ya lo sabemos, es la primera iglesia a la cual escribe el apóstol Juan. El apóstol Juan también estuvo en Éfeso terminando su vida. Eh, bueno, sí, escribe a las iglesias y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 11 de Apocalipsis, ahí pueden ver la referencia. Y la referencia hacia el apóstol Juan, que ahí es donde termina sus días, habiendo sí sufrido torturas por causa del Evangelio, pero no sufrió el martirio. Bien, entonces hay una especie de situación un tanto complicada, pues Pablo sí le dedica mucho tiempo a la ciudad de Éfeso y a la comunidad de Éfeso, pero según mucho tiempo y mucho interés y a muchos colaboradores. Lo acabamos de leer, más de 2 años estuvo Pablo ahí predicando, desde el principio deja a Priscila y Aquila, estuvo enviando colaboradores a Timoteo y a Tíquico, perdón, y apenas son algunas referencias, muy probablemente hubo más, y, pero hay quienes indican que Pablo no los conocía para nada, entonces yo no lo logro entender. Además, la profundidad de la carta nos indica que Pablo conocía a la comunidad, no me refiero a era una comunidad espiritual, los creyentes eran espirituales y Pablo lo comprendía. Claro, esto bien pudo ser por los mismos creyentes, por los mismos hermanos, que por cierto, otro de los grandes colaboradores que estuvo ahí precisamente en Éfeso fue Apolos, ¿recuerdan? Entonces, Apolos es ahí donde recibe el Evangelio y recibe toda la verdad del Señor por parte de Priscila y Aquila, aquellos que aprendieron, bien se puede decir, a los pies del apóstol Pablo. Entonces, hay cosas muy importantes, hay referencia muy importante, una referencia valiosa también, o al menos que a mí siempre me da ruido, es de que es en el Concilio de Éfeso en donde se declara María, Madre de Dios. Esto es, a no ser que me equivoco, es en el año 413 después de Cristo. Creo que es esa la fecha. Es un tanto después ya saben, todo lo de Constantino, declaración del cristianismo como religión oficial y todo lo demás. Entonces viene el Concilio de Éfeso y en el Concilio de Éfeso es donde se declara María, Madre de Dios. Bien, entonces es una ciudad muy que se le entregó muchas cosas. Muchos colaboradores del apóstol estuvieron ahí, pero obviamente vinieron em, desviaciones, apostasías. Perdón, la referencia que hace el Señor Jesucristo mismo hacia Éfeso es incomparable, es importantísima. Me acuerdo de todo tu trabajo, me acuerdo de tu amor, pero esto tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor, ¿no? O has dejado tu primer amor, entonces recuerda las primeras cosas que hiciste. Entonces, una comunidad muy entregada, el mismo Señor Jesús da, ya resucitado, ya glorificado, da referencia sobre esto, una comunidad ya muy entregada, que las primeras obras estaban muy llenas de amor, pero dejaste tu primer amor. Entonces, no me parece que Pablo desconociera la comunidad o que no conociera, no tuviese comprensión de quiénes eran. Pero bueno, solamente les comento de que están estas referencias, están estas situaciones y así es como lo ven los estudios.
Como último dato, hasta cierto punto histórico, pues obviamente no es exacto, se considera que esta carta fue escrita en el 62 después de Cristo. Entonces, casi que estaríamos hablando unos 3 años antes de el martirio del apóstol Pablo. Entonces, se considera más o menos esa fecha. En cuanto a esto de las fechas, no se tiene exacto. Bien, vamos a entrar al texto. Ya directamente, capítulo 1 de Efesios. Siempre tengan sus Biblias abiertas. La salutación es bastante usual del apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado. Él es un heraldo, ¿no? O alguien que va primero. Es más que nada la idea de esto. El que va antes, un representante de, pero que va antes. El apóstol de Jesucristo, entonces es un enviado de Jesucristo. Bien importante esto porque es en donde algunos toman referencia, y yo lo creo así, la referencia de los 12. Los 12 fueron enviados por Cristo Jesús, los 12 discípulos del Señor. Entonces, puede ser que existan los enviados de la iglesia, lo cual en este tiempo le llamamos misioneros, y en aquel entonces se utilizaba la palabra enviados, pero eran enviados de la iglesia. O en el caso de Bernabé, por ejemplo, yo los envío, dice el Espíritu Santo, yo los envío. Entonces era un enviado del Espíritu Santo por la iglesia, es decir, era un misionero. Entonces, se le puede llamar un apóstol misionero, si quieren verlo así, o sea, un enviado misionero. Pero es muy diferente el enviado de Jesucristo. El enviado de Jesucristo es porque tiene un mensaje directo del Señor Jesucristo y esos ya no existen. Y es la diferencia que hacen muchos. Sí, es cierto, Bernabé era apóstol, pero era un apóstol, o sea, un misionero, era un enviado por parte de la iglesia, por parte del Espíritu Santo. Pues obviamente eso no se lo podemos quitar a Bernabé. Él fue enviado por el Espíritu Santo y el llamamiento continuó. Cuando se separan con Pablo, él sigue la misión, él sigue el trabajo, y ya sabemos que va a Chipre, de donde él procedía. Pero eso no quiere decir que fueran enviados igual que Pablo. Pablo tenía su situación especial y muy importante. En él es donde se cumple aquella profecía de que tome a alguien más su lugar, el que toma el lugar de Judas Iscariote, de este discípulo o de los 12 discípulos que fallaron, que falló, perdón, él, que dejó esa misión, que dejó ese trabajo. Pues obviamente quien lo toma es el apóstol Pablo. Él mismo se llama el que no merezco, no, él se llama como un abortivo, pero es precisamente por la indignidad que él tiene, pero al mismo tiempo fue puesto en un lugar de honor en la misma iglesia por el poder del Señor. El apóstol Pablo recibe, entonces es un enviado de Jesucristo. ¿Por qué es un enviado de Jesucristo? Porque él recibe las revelaciones, la misión, la entrega y la construcción, si se puede llamar así, de la propia iglesia por medio del Señor Jesucristo. Cuando Él nos habla de si hablo lenguas humanas o angélicas, ¿cómo así lenguas angélicas? ¿Él conoce las lenguas angélicas? Pues sí, Él conocía las lenguas angélicas, Él conocía perfectamente las lenguas angélicas. Cuando vimos en Filipenses, de que estar con Cristo es muchísimo mejor, él sí lo sabía, nosotros lo sabemos por fe, lo entendemos por fe, pero él lo vio y lo escuchó. Él nos menciona también que él escuchó palabras que no se les daba a ningún ser humano escuchar. Y estas referencias que hace el apóstol Pablo constantemente, si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, ¿a qué se refieren? Se refieren al evangelio que le fue entregado para que lo publicara. ¿Quién era el Señor Jesucristo? Le fue revelado directamente desde todas estas revelaciones, y por supuesto todo lo que el Espíritu Santo le ha dado. Pero las revelaciones le confirman todo esto, le confirman, le hacen entender todas estas cosas, y por supuesto el Espíritu Santo ya le da la palabra, la sabiduría, la comprensión y las palabras espirituales para poder entender y discernir lo espiritual. Entonces Él es un enviado directo del Señor Jesucristo.
Cuando él dice, fui a ver a los apóstoles, pero ellos nada más me enseñaron o no me enseñaron ninguna otra cosa, prácticamente él, pues hasta cierto modo tiene razón. Lo único que podían enseñarle los apóstoles era Jesús hizo esto, caminó aquí, caminó allá, nos dijo aquella cosa o alguna cosa así. Pero en cuanto al Evangelio, quién era Cristo, la profundidad teológica y todo eso, en realidad es Pablo quien lo recibe precisamente del mismo Jesucristo. Y entonces entra por voluntad de Dios, fue el deseo de Dios que esto sucediera, que él se convirtiera en el heraldo del Señor Jesús, precisamente para hacer, perdón, tomar este título que él mismo se llama a sí mismo, el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, él es establecido como el perito arquitecto de la iglesia por la misma voluntad de Dios, y pues es enviado de Dios. Esta forma de hablar del apóstol Pablo, pues obviamente nos habla de su autoridad. La idea es establecer su autoridad, la idea es establecer su importancia, quién es él, de dónde viene y en nombre de quién habla y quién lo respalda. Lo respalda Dios, lo respalda el Señor Jesucristo. Su evangelio es enviado directamente de Dios. Esto, pues obviamente es importante, especialmente en nuestros tiempos, porque todo esto se ha perdido para muchos, se ha olvidado para muchos. De pronto le dan el nivel de apóstol de Jesucristo a alguien que definitivamente no lo tiene y que no tiene pruebas al respecto, empezando por la prueba del sufrimiento, del tormento. El apóstol Pablo sufrió muchísimo, y los apóstoles actuales no tienen eso. ¿A qué voy? El problema con decir apóstol, y especialmente un apóstol de Jesucristo, es que yo tengo, la persona que lo dice, tiene la autoridad de estos heraldos como lo tenía Pablo. Ese es el gran problema de creer esto. Entonces, se dejan estas estos como paréntesis, sí, a Bernabé le dijeron apóstol, sí, pero entendamos bien de qué se trata. Bernabé fue un enviado, que es lo que significa la palabra apóstol. Entonces, cuando dice el Espíritu Santo, yo los envío, y no recuerdo si la palabra en griego es apóstolos, entonces yo los envío, los estoy enviando, son enviados. Sí, pero no son enviados de Cristo con la doctrina, con la revelación, con la manifestación. Entonces, a los 11 los respaldaba la vida y el ministerio de Cristo acá en la tierra. A Pablo lo respaldaban las revelaciones y las manifestaciones del Señor. Y ciertamente que Dios hacía manifestaciones, lo van a ver también cuando lean el capítulo 19 de Hechos, los grandes milagros que se hicieron, que hizo Dios, perdón, en nombre del Señor Jesucristo por mano del apóstol Pablo. Todo esto lo respaldaba como quien tiene autoridad de ellos. El problema con creerlo ahora, y no digo que no haya que creerlo, sino que están las señales. Entonces, como están las señales, ellos mismos prueban que no son apóstoles. Entonces, no estoy diciendo de un momento a otro, de una vez no crea. Ahora, por otro lado, en cuanto al canon bíblico, la revelación del Señor ya se cerró. Por lo tanto, ya no pueden venir más apóstoles que nos revelen eh, nuevas cosas trascendentales. Ya no existen, ya se reveló todo. El problema con darle espacio a esto y, es que estamos diciendo prácticamente esta doctrina la desechamos, la apartamos y que vengan otras cosas. Y es lo que ha sucedido, que vengan otras revelaciones y que vengan otras manifestaciones. Para que vengan otras manifestaciones y otras revelaciones se necesita entonces abrir el canon, abrir la revelación, abrir la doctrina, abrir la palabra, y ya eso es imposible, eso no se puede hacer. Pero para muchos, lastimosamente, pues piensan que sí se puede hacer. Como Dios me habla, como Dios me manda directo, entonces yo no necesito leer la Biblia, no necesito ver esto. Y no se dan cuenta de la gran caída, del gran mal que están cometiendo. Se están poniendo en los pies de los apóstoles, de los enviados. Y el problema es que Dios no los envió. El Señor Jesús no los envía. Y ya no hay revelación y ya esto ya no se puede abrir. Ese es el problema, el gran problema con los nuevos dones
que están, que no están, que se manifiestan, que dejaron de manifestarse. Es muy extraño porque en unos 10 años, en unos 5 años ya dejaron de manifestarse, ya vieron, ¿no? El don de la risa y todas esas cosas, ya no están. ¿Y por qué? Porque no es cierto, no, no es cierto, nunca se dio esto. Claro, no estamos estudiando eso a profundidad, solamente dijo esto, la importancia de esto. En esta misma carta, Pablo nos habla cuál es el fundamento de la iglesia y ciertamente la piedra principal es Cristo, Él es el fundamento, pero están los apóstoles. Entonces, ¿cuáles son esos apóstoles? Los 11 que caminaron con el Señor Jesucristo y por supuesto Pablo, que sería el que completa el lugar. Los 12. Los apóstoles tuvieron razón al entender, al comprender que alguien más tenía que tomar el lugar de Judas Iscariote. Ellos tuvieron razón al comprender que tenían que ser los 12 que elige Cristo Jesús. El punto es que no iban a ser ellos los que lo eligieran, ellos eligieron a Matías y por suerte, no tiene nada que ver eso. Y no está bien llamarle apóstol Matías. Esto fue algo que hicieron ellos y lo peor lo hicieron por suerte. Es Dios quien desde su nacimiento, lo menciona Pablo en Gálatas, había apartado a Pablo para que fuera el 12, el doceavo enviado por Jesucristo, el que tiene la doctrina. De ahí se cierra, ya se acaba el canon, ya nadie más puede enviar más revelación. Y ese es el fundamento de la iglesia. Si nos salimos de ese fundamento, nos salimos de la iglesia del Señor. Con respecto a los otros escritores bíblicos, pues el canon tiene más, por supuesto, ¿no? En el Nuevo Testamento. No sabemos ni siquiera quién es el autor de Hebreos y hasta que estudiemos Hebreos más a profundidad vamos a ver las grandes revelaciones que hay. El punto es de que todos estos escritores estaban muy cerca. ¿De quiénes? De los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Juan, estaban muy cerca. Los conocían muy bien, no digamos Santiago, Judas, ¿no? Todos estos grandes escritores estaban muy bien empapados de toda la doctrina apostólica y es de esa forma como lo vierten. Marcos, no digamos, el gran discípulo del apóstol Pedro, que después se vuelve también otro gran colaborador de Pablo. Entonces, es bien importante que no nos desviemos. El Señor lo deja muy simple, muy sencillo todo esto. Yo hablé, pero le hablé a los 12, ¿no? Y ahí entra Pablo. Yo le hablé a los 12. Quédense con esa doctrina, no se aparten de esto. Sí, pero ahí está Lucas. ¿Y de qué habló Lucas? Lucas investigó, él mismo lo dice, investigó diligentemente. Entonces, no es que estemos añadiendo a alguien más, sino que Lucas habló con los otros apóstoles, habló también con María para fuentes históricas y demás. Entonces, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, muy importante, Pablo está dándonos conceptos aquí que es importante que recordemos y que siempre tengamos en nuestra mente de forma fresca, santos, fieles. ¿Por qué somos santos o por qué es santo el creyente? ¿Por qué el creyente tiene santidad? Porque Cristo lo ha hecho santo. Recordemos, capítulo 6, 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice que fuimos comprados por precio. Nosotros ya no nos pertenecemos, fuimos comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo. Cristo Jesús nos compra. Y más exactamente, Pablo está hablando ahí de que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Cristo lo compró y lo compró ¿para qué? Para que sea templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo, en este caso, pues, pero tampoco vamos a separar nuestra alma, nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo fue comprado por Cristo para que fuera el vaso, el templo de Dios mismo, del Dios viviente. Y ya el templo del Dios viviente ya lo vemos en el capítulo 6 de 2 Corintios. Entonces, somos tomados por el Señor Jesús. Cada creyente ha sido tomado por el Señor Jesús, comprado por su sangre y ciertamente, ya sabemos, capítulo 1 de Primera de Juan, es una apenas de las referencias, hemos sido lavados, hemos sido purificados.
¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Entonces, no existe ninguna buena obra que nos santifique. La santidad ya la tenemos si estamos en Cristo. Lo que tenemos que hacer es vivir la santidad. Yo lo expreso mejor de esa manera. Hay quienes dividen la santidad, la posesional y posicional y diferentes cosas así. De acuerdo a la teología, yo no la divido porque me parece que son lo mismo y dependen de lo mismo. Lo mismo es Cristo Jesús. Cristo me ha santificado y debido a que Él me ha santificado, yo ya no puedo actuar igual. Mientras el creyente más tenga esta convicción de que la sangre de Cristo Jesús me aparta, la sangre de Cristo Jesús me ha comprado, mi vida, mi ser le pertenece al Señor Jesús, mientras más fuerte sea esa convicción, la vida del creyente será cada vez más menos humana, menos mundana, menos carnal. Se va a dedicar más y más al Señor. Es la doctrina del bautismo que vemos precisamente en el capítulo 6 de Romanos. En el capítulo 6 de Romanos, pues obviamente se nos indica, ya hemos muerto, estamos muertos en Cristo y hemos resucitado juntamente con Cristo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, presentemos nuestros miembros, ahí está hablando a través del cuerpo, presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, la santidad, la raíz de la santidad es que la naturaleza de Cristo, la esencia de Cristo, la sangre de Cristo nos ha lavado, la naturaleza de Cristo está en nosotros, Cristo nos pertenece, de eso habla la cena del Señor también, la naturaleza de Cristo está en nosotros, de Cristo estamos revestidos, el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas, y entonces tenemos, y hay más, tenemos estas características tan importantes que no se pueden comparar a ninguna buena obra que nosotros hagamos, que no es lo mismo o puede ser superior a alguna buena obra que nosotros hagamos. Dios nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha hecho nuevas criaturas. Es otra de las grandes características. Somos nuevas criaturas en Cristo, que no somos iguales a los seres humanos. Es que nosotros no nos queremos separar a los seres humanos, es que fuimos separados de los seres humanos. Ya no somos humanos cualquiera, regresamos a hacer lo que Dios quiso hacer de nosotros y aún mejor, porque la naturaleza de Cristo está en nosotros. Es cierto, nuestro cuerpo todavía no ha sido justificado, no ha sido redimido. Pablo le llama así, redimido, capítulo 8 de Romanos. Estamos esperando todavía la redención. Está bien, sí, pero el cuerpo ya está comprado. Nuestra alma ya está redimida. Nuestro espíritu nació de nuevo y se ha hecho uno con con el Espíritu de Dios. Capítulo 6 de 1 Corintios también ahí está. Entonces, podemos mencionar más y más y más características. Y todo esto es, obviamente, santidad. Qué quiere decir santidad? Significa que estamos apartados. Somos aparte. Ya no podemos vivir y ya no podemos actuar como los seres humanos normales. A medida que el creyente va comprendiendo más y más, teniendo más y más y viviendo más y más esta convicción, entonces su vida se va a ir acercando más hacia el Señor y alejándose del mundo. Porque estas dos cosas no pueden convivir completamente. Es decir, estamos en el mundo y es cierto, militamos en estos miembros, pero no quiere decir que pertenecemos o estamos viviendo o anhelando las cosas del mundo. A medida que más buscamos del Señor, más nos alejamos de las cosas del mundo. También este concepto de pelear, ahí sí ya directamente contra nuestra carnalidad, que tiene que ver contra nuestro pecado, eso lo expone el apóstol Pablo, capítulo 4 de Gálatas. Entonces, si yo me dedico a lo espiritual, o sea, a lo santo, a lo que es de Dios, a lo que Él ya me dio, a lo que Él ya puso en mí, entonces voy a tener actitudes y actividades muy distintas a lo de los seres humanos, lo cual bien le podemos llamar santidad. Nosotros no estamos buscando la santidad ya la encontramos en Cristo Jesús, se trata entonces de vivirla, se trata entonces de experimentarla, asimilarla y entregarnos cada vez más a esa santidad. Pero Pablo entonces pone esta otra característica muy importante, fieles, mantenerse fieles. Una cosa es recibir el Evangelio y otra cosa es mantenerse fiel. Una cosa es entrar en la iglesia, bautizarse y otra cosa es mantenerse fiel a ese bautismo, mantenerse fiel al Señor, mantenerse fiel al llamado, mantenerse fiel a ese momento en donde yo dije, yo creo en el Señor Jesús, lo cual es la profesión de fe que Pablo menciona en el capítulo 10 de Romanos.
me voy a mantener fiel a esa profesión, es que me tengo que mantener fiel a esa profesión por el resto de mi vida, aunque viva 5 años, 10 años, 80 años todavía. Después de mi conversión, tengo que mantener la fidelidad. Entonces Pablo resalta la fidelidad. Fieles, ustedes han sido fieles. Y ya vimos algunas características, o van a leer en el capítulo 19 de Hechos algunas características precisamente sobre las dificultades que se dieron en Éfeso, los conflictos que se dieron en Éfeso, las persecuciones que también tuvo que sufrir Pablo. Pero no era solo Pablo, ese es el punto, y ya que estamos entrando a esta carta superior, tenemos que entender que estas persecuciones también vinieron sobre los hermanos. Pablo se iba, no es que su vida fuera tranquila, porque él ya se fue, entonces dejó la persecución, no, también lo perseguían a él, pero se quedó que se quedaba muchas veces la persecución, y en el caso de Éfeso quedaba porque estaba muy fuerte este culto a Artemisa, o sea, a Diana. Pero ustedes han sido fieles al Evangelio y de esto se trata, ¿no? De ser fieles al Evangelio del Señor Jesucristo, de mantenerse fieles y firmes a los principios del Señor Jesucristo, a lo que el Señor Jesús nos manda. La fidelidad es entonces el tema que va a fallar, como les mencionaba en este dato, donde más adelante, algunos siglos, pocos siglos después, entonces se da el concilio de Éfeso y es entonces donde se declara, ya saben, a quién, como Madre de Dios. Entonces, la fidelidad ahí falló. Claro, no es que fueron los efesios, el concilio que se da en Éfeso es hacia toda la iglesia, entonces ya toda la iglesia se vino abajo, ya toda la iglesia empieza a caer cada vez más, empiezan a entrar falsas doctrinas, falsos pensamientos, la adoración a las imágenes, el culto a las imágenes y todo lo demás. Formándose, ya saben ustedes, cambia el imperio romano y se convierte en la iglesia romana. Este fue una mutación que se da. El Imperio Romano muta a la Iglesia Romana que tuvo dominio, bueno, entre unos 1000 años o 600 años por ahí sobre este mundo conocido. Que por cierto también fue precursor del Islam. Y el Islam eh, triunfó gracias a también el aval de esta iglesia romana que ya todos nosotros conocemos. La fidelidad en Cristo Jesús, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya hemos estudiado sobre Éfeso, apenas estamos en el primer versículo, terminamos la salutación. Gracia y paz a vosotros, nuevamente, conceptos de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy tomando estos conceptos? Ahondando un tanto más en lo del apóstol, en lo de los santos, en lo de los fieles, y ahora vamos a ver gracia y paz. ¿Por qué? Porque ya hemos visto varias cosas, ya hemos visto Romanos, ya hemos visto 1 Corintios, 2 Corintios, ya vimos Gálatas, entonces ya solo hago las referencias. Entonces ya ustedes van a buscar sobre estas referencias a qué se refiere y siempre entonces tener estos conceptos. Como dije, Pablo le está hablando a una comunidad que ya tiene estos conceptos y va a profundizar grandemente. La carga teológica de Efesios es, em, quiero decir, brutal, profunda, pero tal vez no son términos muy técnicos, ¿no? La carga teológica es muy grande. Por ejemplo, gracia y paz, y por eso creo que quiero explicarlo, porque más adelante vamos a ver las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús, que es el versículo inmediato, el versículo 3. Entonces, ¿a qué se refiere? Mejor ya empezamos a explicarlo eso. Gracia y paz. Gracia, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Ahí está bastante claro. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de el Señor Jesucristo. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que la gracia de Dios vino porque el sacrificio de Cristo se ha completado. Al completarse el sacrificio de Cristo, entonces la gracia de Dios ya está abierta, ya está libre, completamente gratuita. No es que antes estuviera eh, para comprarse. Y la gracia antes, y yo creo que siempre existió la gracia, es mi conclusión. En el Antiguo Testamento hay muchos tiempos de gracia. Al rey David Dios le dio mucha gracia,
precisamente al decirle, no vas a morir por causa de este pecado, porque era precisamente lo que merecías y ese fue tu juicio, pero no vas a morir. Y claro, el término ahí bien importante y se usa mucho para evangelizar y para discipular es, yo ya he remitido tu pecado, que es lo que le dice Dios a David. Y esto tiene que ver con gracia. Pero la gracia que viene por medio del Señor Jesucristo es mucho más amplia, mucho más abundante, mucho más gloriosa. La gracia en conocimiento, la gracia en bendiciones, la gracia en crecimiento, la gracia en desarrollo. Solamente consideremos ese mensaje que da el apóstol Pedro al principio y solamente con eso ya se convierte en 3.000 personas en ese mensaje inaugural de la iglesia cristiana. Pero no solamente ese es el caso, muchas veces, si lo vemos en el libro de Hechos, vemos, predicó tal y vinieron 5.000 personas a conocer a Cristo. Esta gran abundancia, esta gran apertura hacia el Evangelio, y también lo vemos en el ministerio de Pablo, con los milagros, con las manifestaciones, con la gloria del Señor mostrándose, con la predicación y las revelaciones que da que tomemos en cuenta estas revelaciones, menciona el apóstol Pedro, que lo que ahora nosotros estamos recibiendo en revelación, lo veían venir los antiguos, los profetas antiguos, y ellos quisieron verlo, quisieron tenerlo. Pero Dios no se los permitió, no se los concedió porque Dios lo tenía reservado para nosotros. Es parte de la riqueza que Dios tiene reservada para nosotros. Y todo esto es gracia. Todo esto es gracia. Todas las bendiciones que nosotros recibimos es por la gracia de Dios. Y no debemos, siempre que consideramos este término, siempre debemos unirlo. Está íntimamente ligado, perfectamente ligado al sacrificio de Cristo. Es gracias al sacrificio de Él que viene la gracia, valga la redundancia, y aunque estoy hablando de dos conceptos diferentes. La gracia viene por el sacrificio de Cristo. Es eso la llave que entonces permite que la gracia de Dios sobreabunde, se multiplique en gran manera sobre todos nosotros. Entonces, consideremos que la gracia significa favor inmerecido. Siempre apunten eso o siempre recuerden eso. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. ¿Y por qué es inmerecido? ¿O por qué es lo importante de esto? Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para merecerlo y quienes reciben la gracia, sea nosotros o sea alguien más a quien también pedimos esa gracia, tampoco ha hecho alguna cosa para merecer esa gracia. Es un favor inmerecido. Dios quiere dar su favor, pero lo da de forma inmerecida. Ahora Él marca muy bien la señal es la venida de Cristo, porque quien gana todo esto para nosotros, también podemos decir o usar el concepto de quien compra todas estas cosas para nosotros es Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo entonces utiliza gracias a Cristo, por medio de Cristo, en Cristo Jesús, se refiere a este término de la gracia. Por medio del sacrificio de Cristo recibimos todas las demás cosas. Y es precisamente el gran fundamento por el cual nosotros tenemos siempre, constantemente que estar agradeciendo todas las cosas, todo lo que viene, pero toda gracia no es porque soy muy bueno, porque soy muy justo, porque soy muy limpio, porque soy muy agradable, sino por la gracia que trajo Cristo, o sea, por gracias a Cristo, por la gracia que Él permite con su sacrificio. Entonces, simplemente con no agradecer en nombre de Cristo, ya con eso estamos fallando o demostrando que no conocemos en realidad los términos. Con decir que yo hago cosas buenas y entonces por eso recibo beneficios y bendición de Dios, con eso no estoy comprendiendo la gracia de Dios que viene por medio del Señor Jesucristo. Claro, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por eso es que vemos los principios de sembrar y cosechar, por eso es que vemos los principios de la multiplicación. Nosotros sí tenemos que poner algo y Dios lo multiplica, sí tenemos que sembrar algo y Dios hace que tenga fruto y todo lo demás. La gracia es entonces aquello que Dios no permita que lo que yo haga se vuelva estéril. Y yo no tengo entonces que poner medida en mis acciones. Y no quiere decir que tengo permiso para ser malo o para hacer cosas incorrectas, sino que Dios no ve mis acciones
como la razón por la cual me bendice, sino ve la bendición y perfección de Cristo en su sacrificio para poder bendecirme. Entonces, no existe un condicionante, aunque Dios responde, sí, Dios responde a que yo busque su palabra, que yo me entregue más, que yo evite hacer lo malo. Dios responde, sí, y esto es parte de todo esto. También tenemos el principio del capítulo 12 de Hebreos, en donde se nos menciona que el pecado es este peso que nos asedia. Y a lo que se refiere ahí el escritor es precisamente a una carrera. La idea de la carrera en la cual los atletas se mantenían, estamos hablando de aquellos tiempos, los atletas se mantenían con pesos en sus piernas. Los atletas, era parte de su entrenamiento, se mantenían con pesos en sus piernas. ¿Y esto para qué? Para que cuando viniera, no puedo decir exactamente cuánto tiempo lo tenían, pero cuando sucediera, cuando viniera el momento de la carrera, entonces ellos se despojaban el peso, se despojaban las pesas en sus piernas. Y entonces, ¿qué pasaba? Ya corrían de una forma muy ligera y sentían sus piernas muy livianas. Precisamente por eso. Esta es la idea que da. Entonces, es la idea de que nosotros no podemos vivir la vida cristiana con pecado. Pero el pecado no nos limita la gracia de Dios o el favor de Dios. Pero siempre vayamos entendiendo todo esto, porque a veces se malinterpreta. Y a veces vemos hermanos muy bendecidos, bien podríamos verlo así, muy bendecidos, pero también se han alejado del Señor. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué? Es la gracia de Dios que le permite eso. Pero esto no quiere decir que la gracia de Dios no esté en mí. Oh, bien importante, dejemos de ver la bendición de Dios como en cuestión monetaria. Quien tiene bendición de Dios es el que tiene dinero. Y quien no tiene bendición de Dios es porque definitivamente no tiene dinero. Hay que dejar ya todos esos conceptos tan escuetos y tan simplistas, y Dios no es de esta manera. Dios bendice, Dios reparte y Dios multiplica. Dios es generoso y al mismo tiempo está juzgando. Y bien, por eso señalaba también la palabra que dice en el primer versículo, fieles. Hay que ser fiel, porque no solamente se trata de ser fiel al Evangelio, sino también fiel con lo que Él nos ha dado a administrar. Él nos ha hecho administradores. De ahí también radica mucho de esto. Yo no he hecho lo bueno, yo no he buscado mucho al Señor, pero he recibido muchas bendiciones. Bueno, sí, ha recibido muchas bendiciones porque Dios quiere ver qué es lo que hace a futuro. No por lo que ha hecho a pasado, sino por lo que va a hacer a futuro. Es lo que quiere ver. Dios, recuerden, nos da oportunidad a todos. Dios está haciendo su obra en todos nosotros. Dios está tocando el corazón de todos, está llamando a todos. No, esto no es exclusivo de los pastores, de los predicadores, esto es de todos los creyentes. Y precisamente en esta carta lo vamos a ver a profundidad, cómo la atención de Dios es hacia la iglesia en general, completa. Gracia. Creo que ha quedado bastante clara la palabra gracia y paz, pero siempre tengamos presente ese contexto, paz. Em, Pienso que el apóstol Pablo acá se refiere también como parte de la gracia, paz. Reciban paz. Paz también es parte de la gracia de Dios que viene por medio del Señor Jesucristo. Em, el apóstol Pedro hace referencia sobre esto en su mensaje evangelístico cuando menciona, arrepiéntanse y conviértanse al Señor para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Y esto por qué es? Porque había una sentencia sobre la tierra de Israel, es más especialmente sobre la ciudad, aunque en realidad fue devastado todo el país, pero sobre la ciudad de Jerusalén había una sentencia y sobre esa generación que ya sabemos que ellos mismos dijeron que la sangre de este hombre, hablando de Jesús, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Había una sentencia. Entonces el Evangelio fue entregado, los apóstoles, el ministerio primero de los apóstoles fue dejado ahí precisamente para este llamado hacia este pueblo que ellos mismos se tomaron esta sentencia encima. Hay una sentencia. Entonces Pedro les dice, pero si se arrepienten, si se entregan al Señor, si cambian sus actitudes, entonces vendrá tiempos de refrigerio. Este gran juicio Dios lo pospuso, bueno, bien se podría decir unos poco más de 30 años, que ya es en el año 70 cuando se da.
el juicio sobre Jerusalén y sobre esa generación de entonces. Em, es un ejemplo. Esto es un ejemplo nada más, solamente para entender que sobre todo sobre la humanidad hay juicio, sobre la tierra hay juicio a causa del pecado del ser humano. Y estos juicios y estas sentencias ya se dieron precisamente desde el Antiguo Testamento, están prometidos cielos nuevos y tierra nueva y todo lo demás. Sí, pero ¿qué pasa con el primer cielo y primera tierra? Lo que pasa es que son destruidos, arruinados, ¿no? Las sentencias son bastante grandes debido a los profetas que dan todas estas sentencias hacia lo que llamamos el final de los tiempos. Pero en aquel entonces el término era el día del Señor, el día del Señor. Es el término que se da en el Antiguo Testamento, el día del Señor. ¿A qué se refiere? Al final de los tiempos. Los creyentes tomaron ese término, el Día del Señor, y lo usaron para llamar el domingo, para consagrar el primer día de la semana, que por cierto no es domingo. Domingo, bueno, son términos actuales que nosotros utilizamos, pero en realidad en aquel entonces se llamaba el primer día de la semana. Entonces, al primer día de la semana le llamaron el Día del Señor. ¿Por qué? Porque es en el primer día de la semana cuando resucita el Señor Jesucristo. Sigue la referencia hacia el final de los tiempos. El día del Señor siempre continúa la referencia hacia el final de los tiempos. De hecho, los creyentes, al decir el día del Señor y llamarle así al primer día de la semana, o si quieren llamarle así el día domingo, también están haciendo la referencia hacia el final de los tiempos. Un día el Señor vendrá. Cuando Él se manifieste, cuando Él destruya el pecado, cuando Él destruya la maldad, y va a reformar todas las cosas. Claro, para el mundo esto es señal de juicio y devastación. Para Satanás y todos sus ángeles, señal de juicio y devastación. Pero esta era la sentencia que todos los seres humanos teníamos. Ahora, ¿qué pasa? Capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo nos expone, y así inicia su capítulo bien importante, ya justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, este concepto de la paz va mucho más allá. Dios lo que quiere es traer paz, Dios lo que quiere es bendecir, Dios lo que quiere es prosperar. El problema es que el ser humano insiste en pecar, insiste en no arrepentirse, insiste en no hacer las cosas que el Señor quiere, entonces por eso es que vienen juicios, por eso es que vienen devastaciones. Y el juicio del Señor sobre el mundo entero siempre se va a dar, ciertamente que sí. El juicio de Dios sobre Satanás y sus ángeles, por supuesto que también se va a dar, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos paz en nuestro tiempo y en nuestra situación. O sea, estamos esperando la venida del Señor, que el reino se manifieste, sabemos que el mundo irá cada vez peor porque está llenando su medida de pecado. Esto lo menciona el Señor capítulo 24 de Mateo y que la maldad del hombre se va a multiplicar, pero al mismo tiempo nosotros queremos paz. No estamos en contra de la paz, más bien estamos a favor de la paz, buscamos la bendición, buscamos que haya reconciliación. Recordemos, eso lo vimos en el capítulo 5 de Segunda Corintios, que Dios nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es la idea de esto? Que haya reconciliación para que haya paz. Para que haya paz. En el capítulo 2 de Efesios es muy importante y siempre hago esa referencia hacia el capítulo 2. Lo hice mucho a lo largo de las otras cartas, porque el capítulo 2 de Efesios es muy evangelístico. Y entonces ahí Pablo dice, por naturaleza éramos hijos de ira. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Éramos enemigos de Dios y provocábamos la ira de Dios. Esa es nuestra naturaleza humana, carnal, pasional y de nuestros pensamientos. Ya vamos a ver de esas características cuando entremos al capítulo 2 y nos vamos a centrar en eso. Pero es a causa de eso que viene la ira de Dios contra nosotros. Esto es ineludible para todo ser humano, porque todos los seres humanos tenemos nuestra carne y nacemos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso estábamos no solamente perdidos, sino por naturaleza éramos hijos de ira, es decir, nuestra vida iba a desatar siempre la ira de Dios. Esa era nuestra condición. Pero entonces viene Cristo y gracias a Él ya tenemos paz.
Por esto es parte de la gracia la paz, ya es parte de la herencia, parte de las bendiciones y podemos pedir paz. Es bueno, es correcto pedir paz. El pedir paz no es contrario al creer y esperar la venida del Señor Jesús. No es contrario. No quiere decir que Dios va a ser nuestra voluntad o que podamos manipular a Dios en ningún sentido, sino que simplemente nosotros que estamos acá, que estamos en esta vida, nos corresponde estar pidiendo paz sobre este mundo que es impío, malhechor y que todo el tiempo enciende la ira de Dios. Somos los únicos intercesores y es por eso que Dios nos ha dejado también acá. Claro, el gran mediador de todo esto es Cristo. La importancia, la idea principal de todo esto es el gran evangelio de la reconciliación. Y a medida que el ser humano se reconcilie menos y menos con Dios, lo más seguro es que vendrá ya el juicio en contra él. Entonces, paz es una de las bendiciones. Gracia es la bendición también. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hago aquí esta separación, pues Pablo siempre las hace y se señalan. Especialmente porque ahora en nuestros tiempos están los unicitarios. Lo he hecho en la escuela dominical y lo vuelvo a hacer acá. No existe uno solo que es Jesús y el Padre Celestial es una forma de Jesús y el Espíritu Santo es una forma de Jesús. Esto lo dicen los unicitarios. Los unicitarios son pentecostales unicitarios. Es una denominación, una corriente que se ha desviado. Pablo aquí habla claramente de dos personas, Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Son dos personas, dos personas. Y obviamente aquí no habla del Espíritu Santo en este versículo, pero más adelante sí va a hablar claro y abundantemente del Espíritu Santo. Además que ya lo hemos visto también hablando en 2 de Corintios, un gran ejemplo ahí, cómo habla, nadie conoce todo lo profundo de Dios, sino solamente el Espíritu, ¿no? De Dios. Entonces, es bien importante tomar todo esto porque no sé cómo hacen los unicitarios para reconciliar o para entender este versículo. Una forma de Jesús es el Padre y otra forma de Jesús es Jesús, el Señor, ¿no? Coronado. Entonces, son formas extrañas que ellos están haciendo. Tienen que ignorar estos pasajes, así como todos los pasajes que aparecen en los evangelios y demás. Gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién da la paz? ¿Quién da la gracia? Al final, no se trata de quién es qué o quién hace qué. Dios es un uno y Dios es un Dios trino formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y ellos dan la gracia, ellos dan la paz, ellos dan la bendición, ellos tienen toda esta reserva y bendición para nosotros. La salutación es bastante profunda, o más bien la hago muy profunda, porque es la idea del apóstol Pablo. Le dedicamos un buen tiempo nada más al saludo de Pablo, pero se hace bastante profunda porque se hará mucho más profunda la carta. Esta, en mi opinión, es la carta más profunda del apóstol Pablo. Casi yo lo describo así, es una forma personal, yo lo describo como que Pablo está conscientemente en el cielo escribiendo ya sin los límites de su carne, ¿no? Debido a la profundidad de las visiones. Claro, obviamente lo estoy haciendo en forma conceptual. No, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba en la cárcel, definitivamente en la cárcel de Roma. Esta es una de las cartas de la prisión, pero es una carta muy, muy profunda. Y ya revisamos Filipenses y Filipenses ciertamente transformó mi vida, pero siempre mi corazón se inclina hacia la carta a los Efesios.